Yo creo que vamos a hablar de lo de Podemos y el Pollo Carvajal, tío. Porque el Pollo Carvajal, no sé si lo sabéis, pero ha entregado documentos de pagos del régimen chavista a fundadores de Podemos, ¿vale? Ya el tío decía que tenía documentación y ahora por lo visto la habría entregado. Dice, aporta el encargado de Chávez a CEPS, que menciona a Iglesias, Bestringe y Monedero, y una encomienda de Maduro a un grupo que integra Vescansa, Carolina Vescansa. Todos estos fueron de los fundadores de Podemos. Bueno, creo que Bestringe no estaba, pero Iglesias, Monedero y Vescansa sí que estaban entre los fundadores. Dice, el otrora jefe de inteligencia de Venezuela, Hugo Armando Carvajal, ha vuelto a enviar documentación al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tal y como se comprometió en aras de colaborar con la justicia y con el fin último de evitar su extradición a Estados Unidos. Chris 8104, ¡puf! Gracias y me has pasado esto. Francisco José, buenas noches. José Francisco. José Francisco, perdona. Había entendido Francisco José. Perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido Y disculpas. además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué Cago nos...? en tu puta madre. José. Esto es viejo, pero es que es muy buena, tío. Es muy buena. Francisco José, buenas noches. José Francisco. José Francisco, perdona. Había entendido Francisco José. Perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido Y disculpas. además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? El daño ya está hecho, el Pollo Carvajal. Vamos a ver, ¿qué es lo que ha dicho el Pollo Carvajal? Vamos a leer las noticias que hay y a partir de ahí lo discutimos. El daño ya está hecho, ¿vale? Dice, en esta ocasión se trata de 2 encargos a punto de cuenta que reflejan la relación de los fundadores de Podemos con el régimen chavista, tal y como adelantó OK Diario y confirmó ABC. Bueno, de todas formas, esto, aunque ahora nos lo estén asegurando, es algo que ya sabíamos. Como yo ya lo he comentado en otras ocasiones, ya se sabía que la fundación CEPS tenía tratos y vínculos con el chavismo y con otros países de América Latina, a partir de los cuales pues se hacían trabajos y demás y recibían unos pagos estratosféricos. Entre otras cosas, pues para hacer estas gilipolleces que se hacía Pablo Iglesias, pues se metía a querer en los medios de comunicación, sus tuercas, sus Hispan TVs, todo este tipo de cuestiones, pues eran financiadas por países a los que les interesaba que prosperase un discurso como el podemita en España. Hugo Chávez autorizó el pago de 6,7 millones de dólares de la fundación CEPS y 142.000 dólares que en 2013 liberó ya Nicolás Maduro en favor de Carolina Vescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez para servicios de comunicación. En concreto, este documento refiere un subcontrato de los 3 sociólogos y activistas del movimiento 15M indignados para el diseño político comunicacional del material audiovisual que se iba a utilizar en el stand de la petrolera estatal venezolana PDVSA en el Congreso Mundial de Petróleo que se iba a celebrar en Moscú. Por cierto, estos días ha sacado un vídeo muy interesante Juan Ramón Rayo en su canal, donde explica cuál es el nivel de pobreza que hay ahora mismo en Venezuela. En Venezuela creo que era que el 95% de la población ahora mismo en Venezuela se encuentra en un estado de pobreza y un 70% aproximadamente se encuentra en un estado de pobreza extrema, ¿vale? Ese es el nivel en el que se encuentra ahora Venezuela después de, pues... ¿Cuántos años llevan de políticas chavistas? Desde el 98 ya estaban, 2008 más de 24 años, 25 años, 26 años. El contrato era para la empresa Viu Comunicaciones CA, 30 años, que se había hecho cargo del stand en 2 congresos anteriores celebrados en Qatar 2011 y Madrid 2008. El presupuesto superaba el $500,000, de lo que el grueso irían al diseño y construcción del stand y el resto para los mencionados Vescansa, Lago y Jerez. La fecha, el 16 de octubre de 2013, junto a la rúbrica de Maduro, una consigna: unidos en la lucha. Consultados por ABC, Carolina Vescansa niega tajantemente la veracidad del documento. Se trata de una acusación falsa construida sobre documentos falsificados de forma muy burda, como otros tantos que se han publicado desde 2014 hasta la fecha y que han sido invalidados en sede judicial.
La cofundadora de Podemos, ya fuera del partido y de la política, asegura que no participó en aquella feria del petróleo en Moscú, ni suscribió ningún contrato con Nicolás Maduro para ningún asunto, como tampoco en forma de subcontratación a través de Viu Comunicaciones, por supuesto que no, añade. En cuanto al primero de los documentos mencionados, ya fue revelado en exclusiva por ABC en 2016, se trata del punto de cuenta a la hora de liberar presupuestos para una contratación firmada por Chávez en favor de la Fundación CEPS, el germen de Podemos, para proporcionar un cambio político aún más afín al gobierno bolivariano en España, ¿vale? Esto es otra cosa que es por la cual a mí estas noticias bueno, no es que me escamen estas noticias, pero no me parece simplemente una cuestión de corrupción. Es decir, probablemente a mí me interesaría bien poco esta noticia si estos elementos de corrupción, podemos tratarlo, como de estos, si hubiesen hecho exclusivamente para beneficio económico de los 4 podemitas de turno. A mí por la razón por la que esto me parece relevante es que en aquellos momentos todos estos pagos, todas estas alfombras rojas que se les ponían a la gente de Podemos, todos estos vínculos que generaban con países en América Latina o con cuestionables... You are transgender. Haukdas, o con países, muchas gracias por tu suscripción, o con países como Irán, la parte en la que esto me parece más cuestionable es porque tenían como intención no simplemente beneficiar económicamente a los involucrados, sino trasladar un movimiento político que pudiese desestabilizar las bases democráticas que en ese momento teníamos en España, lo que luego acabó siendo Podemos, y que pues muchas veces siempre es que ya suena como un cliché esto de relacionar Podemos con Venezuela, no, ya, es que claro, siempre se ponen a hablar de Venezuela, bueno, pero es que los de Podemos tenemos imágenes, todos estaban allí en el germen cuando Venezuela empezó a ser lo que fue, todos han dicho grandes alabanzas sobre la política y la gestión en Venezuela. Teníamos a Pablo Iglesias a Monedero, Íñigo Errejón diciendo lo de las 3 comidas al día. Pues teníamos con ¿cómo se llama? El brazalete bolivariano y este tipo de gilipolleces. Pablo Iglesias diciendo, madre mía, qué fantasía de lugar, qué envidia me dais, qué envidia me dais. Entonces, yo creo que no se puede disasociar o desvincular una cosa con la otra, y con las políticas venezolanas en que han concluido, tío. Que es con un 95% de la población pobre y un 70% en situación de extrema pobreza. Extrema pobreza significa, tío, que no es que no puedas salir al bar a tomarte unas cañas. Extrema pobreza es que no tienes para comer. Es que las calorías que recomiendan que se coman de forma diaria, tú no tienes dinero material para poder adquirirlas. Un 70% ahora mismo de la población en Venezuela se encuentra en esa situación. No, pero en Venezuela antes no se hacían 3 comidas al día. El documento del que Carvajal habría aportado copia del original, ya compulsado y firmado de puño y letra por Chávez, menciona especialmente a Juan Carlos Monedero, Jorge Bestringe y Pablo Iglesias en calidad de destacados profesores que representan una escuela de pensamiento avanzada revolucionaria, aliados naturales de la revolución bolivariana. La encomienda pasa por programar en las televisiones venezolana, VTV y Telesur presentaciones y entrevistas a los 3. Esa encomienda, propuesta el entonces ministro del Poder Popular para las Finanzas de Venezuela, Rafael Isea, es fruto de un acuerdo previo del Consejo de Ministros y busca contar con la valiosa colaboración de la Fundación CEPS, focalizando en asesorías y apoyo técnico para la política comunicacional del gobierno, pero no solo. Dale el recibimiento que se merece a Javier Rubio Donce, nuevo suscriptor, cortesía de Fernando Silva Zabán. Muchas gracias, Felipe VI. Javier Rubio, nos echamos unos pulsos en Cartagena y me ganó la mayoría de ellos. Voy a estar trabajando duramente para que eso no vuelva a suceder. Lo tengo de hecho grabado en vídeo, luego si queréis os lo pongo. Según lo acordado en el referido Consejo de Ministros, el consiguiente apoyo económico que significará para la Fundación CEPS esta contratación permitirá estrechar lazos y compromisos con reconocidos representantes de las escuelas de pensamiento de izquierdas, fundamentalmente anticapitalista, que en España pueden crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciado en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano.
Incluye contar con ellos para la reforma del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, articulación de las misiones con organizaciones comunales, revisión de las modalidades de propiedad para favorecer el control gradual de la clase trabajadora sobre los medios de producción en manos del capital privado, clínicas y talleres sobre la cogestión obrera y asesorías directas según lo requerido por el despacho de presidencia. Yo encuentro grandes paralelismos entre estos títulos vacíos y las gilipolleces que se estaban enseñando, por ejemplo, en la Universidad de Podemos de este pasado fin de semana. El documento en el que Chávez anota la instrucción y sea proceder, antes de firmarlo, contempla un pago fraccionado de la cuantía de 1.650.700 euros. Para el ejercicio en curso 2008 y otros 2.830.000 euros para el periodo 2009-2011. En los antecedentes del punto de cuenta constaban ya 2,5 millones, bla bla bla, como cantidades satisfechas en estos años. En total los pagos a la fundación habrían ascendido a 7.168.000 euros. Cuando tal y como informó ABC-CEPS, cifraba en unos 3,7 millones de euros lo facturado de Venezuela hasta 2012. Esta tanda de documentación se sucede al punto de cuenta que ya aportó Carvajal hace unos días al juez García Castellón y que reflejaba un pago de 8,8 millones desde Pedesba, que era la empresa pública petrolera esta de Venezuela, a un despacho americano para la contratación del bufete de abogados que dirige en España Baltasar Garzón, a fin de que representasen los intereses de la petrolera como de facto vienen haciendo en la Audiencia Nacional, frente a los investigados por blanqueo fruto de supuestas actividades corruptas que se afincaron en España. El bufete del exmagistrado asegura que los términos que recoge ese documento son falsos. Bueno, si son falsos o no, eso tendrá que dirimirlo la justicia. Que este señor, el Pollo Carvajal, pueda haberse inventado o sacado de la manga todos estos documentos y demás para evitar que lo extraditen a Estados Unidos, puede ser una posibilidad, o que estos documentos, incluso que aporte, no contemplen una actividad delictiva aquí en España. Pero el hecho de que la Fundación CEPS y Venezuela tenían fuertes vínculos y lazos de unión y que se hacían asesorías y demás en estos países no es ningún secreto. Es decir, a mí esta información, independientemente de todas las consecuencias legales que pueda traer, para mí no es nueva y me imagino que para ninguno de vosotros también. ¿Cómo se puede producir tanto dinero siendo un país totalmente pobre? A ver, es que en estos momentos, probablemente en los momentos en los que se producía esto, Venezuela todavía, o sea, no era el país que es ahora. Es decir, en esos momentos que había subido encima, creo, el precio del barril de petróleo, que, joder, pues que Venezuela estaba produciendo millones de barriles de petróleo al día y que todos esos beneficios que se obtenían de esa venta se convertían en generar redes clientelares para comprar el voto de los venezolanos. Eso era lo que estuvo haciendo durante un buen tiempo el gobierno chavista y por lo que ganaban elecciones. No hay que olvidar que esta gente ganaba elecciones. Luego hay un momento en el que se enquistan en el poder y ya no les saca de ahí ni Dios. Y que se convierte eso casi de facto en una dictadura. Entonces, bueno, a ver, también es cierto que eso se pudiese hacer de la forma en la que se hizo en Venezuela no significa que España, que tenemos básicamente una serie de cortapisas pasando por la Constitución, la Corona y la Unión Europea, evidentemente no era tan fácil para los podemitas emular lo que se hacía en Venezuela en España, pero que esos eran sus modelos y sus políticas sociales partían un poco de lo que se estaba haciendo en esos países. Yo creo que eso es una verdad a gritos. No hace falta que te hable Echenique de oh, las cloacas, quieren hablar, las cloacas. No son ningunas cloacas, son hechos y están ahí, Pablo Echenique. Otra cosa es que no te guste, ¿vale? Y te genere rechazo, que te recuerden sistemáticamente que las políticas que vosotros queréis llevar a cabo son las que han hundido, literalmente hundido, ¿vale? Reventado totalmente países como Venezuela. Ya está, no hay más. Pero Sergio, si condenan a Podemos, ¿para qué va a servir? Al PP también lo condenaron y ahí sigue. No, a ver, si es que a mí lo de que los condenen o no los... Yo, de todas formas, no creo que eso tenga demasiado recorrido. Es decir, es muy probable que aunque se consiga probar que estos contratos
por parte del gobierno venezolano a la Fundación CEPS por millones de euros se llegaron a dar, y es muy probable que se llegasen a dar, es decir, no hay ninguna duda de que la Fundación CEPS hacía contratos y hacía cuestiones con este tipo de países y les daban asesorías y demás, y esto evidentemente no era gratis. Y muy probablemente a Venezuela le interesaba fomentar que estas ideas que ellos tenían pues prosperasen en países en Europa o en países como España para poder mejorar los lazos diplomáticos con esos países. Pero eso no significa que esto fuese ilegal. Es decir, si se probase, por ejemplo, que Venezuela estaba pagando a la Fundación CEPS millones de euros por asesorías de comunicación, sociales y otra serie de cuestiones, eso no tiene por qué ser necesariamente ilegal. Entonces, todo eso ya te digo que lo tendrá que ver un juez y lo tendrá que sopesar y a partir de ahí ya veremos qué sucede. Pero vamos, tampoco lo veo esto como gran información revolucionaria que no me la esperaba. Vamos a ver qué es lo que dicen en el disidente. El 80% del empleo que he creado es público, o sea, lo pagamos todos. A Íñigo o a Pablo, si la fundación sigue en activo y contratando, por ejemplo, con el gobierno de Maduro. Pues si te digo la verdad no lo sé, porque no me parece relevante, ¿no? Es decir, lo que insisto que es una cosa relevante es que la financiación de Podemos la ha hecho la gente, está en la red y que... El Pollo Carvajal ha entregado nuevos documentos que revelan pagos de 6,7 millones de dólares firmados por Hugo Chávez a la Fundación CEPS vinculada a Pablo Iglesias, Monedero y Errejón. En 2014 Monedero lo justificaba así. Ya, pero es que la cuestión es que si los pagos se hacían a la Fundación CEPS y no a Podemos, es muy difícil probar que ha habido ahí financiación ilegal al partido de Podemos. Es decir, si tú no puedes... Yo no sé hasta qué punto la justicia podría entender como financiación ilegal unos pagos que se han hecho a una fundación, ¿vale?, que es anterior a la creación de Podemos. You are gay. You are transgender. J-Tras. Vengo a desintoxicarme de lo de la uni de Podemos de este fin de P. ¿Qué huevos habéis tenido, tío, por ir a eso? Es que yo no... Hay que tener mucho estómago, tío. La gente está en la red. Y que la gente que trabaja con Podemos, que si fuéramos arquitectos seguramente habríamos hecho obras en muchos lugares. Si fuéramos músicos habríamos quizá hecho sinfonías. Somos profesores, somos expertos en derecho constitucional, somos expertos en políticas públicas. Me parece absolutamente sensato que nos contrate, insisto, el Banco Central Europeo, que hablemos con Islandia, que hablemos con Ecuador, que hablemos con México. Intentan presentar una vinculación estricta con Venezuela después de demonizar a Venezuela. E insisto que no les va a salir, porque nuestra relación profesional es muchísimo más amplia e insisto, es profesional. Y las cuentas de Podemos en la página web de podemos.info, donde está hasta el último euro claramente asignado. Lo que ocurre es que, claro, la mayoría de los ingresos de esa fundación, casi un 80% en estos últimos años, gobierno de Venezuela, la mayoría. Bueno, y... Bueno, Islandia, tal, has dicho todos los vínculos que había y no, Islandia, sí, tal, el Banco Central. Es decir, que fíjate que han hecho tareas de seguridad social, han hecho tareas de asesoría, han hecho tareas donde han colocado a gente allí permanentemente. O sea, tampoco es tan extraño, ¿no? No es extraño, ¿no? A ver, que es que no es extraño per se, o sea, es decir, no sé, que no es ilegal. No es ilegal per se, a priori. O yo pensaría que no tiene por qué ser ilegal. Lo que sería ilegal es que Venezuela hubiese financiado directamente al partido de Podemos. Pero hombre, para los que no somos gilipollas, para la gente que no es tonta del culo, ¿vale? Por mucho que vosotros queráis hablar ahí de no, cloacas y demás, se entiende perfectamente que estos pagos que se hacían desde Venezuela a la Fundación CEPS y demás, no eran unos pagos igual que los de 700.000 euros a ti por hacer no sé qué informes, Juan Carlos Monedero, no eran unos pagos, tío, porque vuestro trabajo es lo que valiese, porque esos informes que tú estás haciendo para no sé qué moneda, o esas gilipolleces que tú estás escribiendo, valiesen la friolera de 700.000 euros. No. Lo hacían porque tenían intereses en que esos pagos se convirtiesen en una financiación para que aflorasen
pues gente que pudiese disputar políticamente o que pudiese tener cierta relevancia dentro de la política española para poder así afianzar y mejorar los lazos diplomáticos con Venezuela y tener un apoyo en Europa. La información estaba desde hace años, pero ahora se presentan las pruebas. En el vídeo de Monedero reconocía que el 80% de la financiación provenía de Venezuela, pero no le parecía relevante. Hombre, pero vamos, que es que esto ya, te digo, ya se sabía. Ya se sabía. No sé hasta qué punto esos documentos que había presentado el Pollo Carvajal van a tener algún tipo de recorrido. En cualquier caso, estaremos expectantes.